y escafoides. Ya, doctor Ibáñez, voy a exponer arteria cubital. Si me da un momento, por favor, para proyectar mi pantalla. Ya. Doctor, ¿me puede confirmar, por favor, si se puede ver mi pantalla? ¿Todo bien? Ahora, doctor. Sí, está bien, está bien. Ya, doctor, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. En esta oportunidad voy a hablarles acerca de la arteria cubital como parte de la vascularización del antebrazo y de la mano. Para tener un poquito en cuenta de qué es lo que vamos a hablar, pues la arteria cubital va a tener ramas. Vamos a ver un poquito de las ramas y su organización y después vamos a ver las imágenes. La arteria cubital va a tener como ramas la arteria recurrente cubital, a la arteria interósea común, a la rama transversal anterior del carpo y a la rama dorsal del carpo. A su vez, la arteria recurrente cubital va a tener dos ramas, una anterior y una posterior, y la interósea va a tener una interósea común, o el tronco de las interóseas, va a tener dos ramas, que va a ser la interósea anterior y la posterior. La anterior, que va a estar en bastante relación, va a dar a la arteria del nervio mediano, y también la posterior, que va a dar lugar a la arteria recurrente interósea. Entonces, vamos a ver de que la arteria humeral, que es esta la de acá, va a terminar en la fosa cubital y se va a bifurcar en dos arterias, que va a ser la arteria radial y la arteria cubital. Vamos a ver de que la arteria cubital va a ser la rama de más calibre, y vamos a ver que su recorrido se va a ir por la parte más medial del brazo. Y esta va a discurrir por distintos, va a tener relaciones bastante importantes. Entonces vamos a comenzar diciendo de que la arteria ulnar va a ser una arteria que se va a originar como la rama terminal y la rama interna de la arteria humeral o la arteria braquial. Entonces, vamos a ver de que en su trayecto va a estar acompañada de venas, dos venas satélites, que van a ir también desde el borde del codo. Vamos a ver que en acá estamos viendo la bifurcación de la arteria humeral y la arteria cubital. Entonces, ya, vamos a ver de que esta va a pasar posterior al nervio mediano y se va a dirigir en dirección hacia distal. Y lo mismo podemos ver en la imagen de acá. Vamos a ver de que acá podemos observar un poquito más los troncos que nos va a dar aproximadamente 2 centímetros después de su bifurcación. Vamos a tener un tronco que va a ser el tronco de las recurrentes, que posteriormente ese tronco va a dar a las dos recurrentes que ya les había mencionado, y también vamos a tener al tronco de las interóseas, que posteriormente va a dar lugar a una interósea anterior y una posterior, como lo podemos observar, y esta va a seguir discurriendo por todo el brazo. Vamos a ver de que en el tronco de las arterias recurrentes cubitales, estas se van a dirigir a la epitróclea, va a tener una rama superior o anterior, y esta va a ser una recurrente cubital común, y también va a tener una rama inferior. Entre las importantes irrigaciones que va a dar, pues estas ramas van a suministrar el aporte sanguíneo para el músculo pronado redondo y para el braquial anterior. En el caso de la arteria de la rama inferior o de la posterior de la recurrente cubital común, vamos a ver de que esta se va a dirigir a formar el círculo arterial epitroclear. Ahora, dentro de las ramas interóseas, en la siguiente diapositiva, acá podemos ver ya en el atlas de Netter cómo es la bifurcación de la arteria braquial y la arteria braquial cubital, el tronco de las interóseas, que podemos observar de que va a haber una anterior y una posterior, y también el tronco de las recurrentes cubitales.
En esta podemos también apreciar la relación que tiene con el nervio mediano y también lo mismo, el tronco de las recurrentes y el tronco de las interóseas. Y de igual forma acá. Entonces vamos a ver de que la arteria cubital al final va a terminar como el arco palmar superficial, pero antes de esto va a pasar por el canal de Guyon y va a dejar un par de ramas, va a dejar ramas para que se van a dirigir a la red palmar del carpo, también va a dejar ramas que se van a dirigir a la red dorsal del carpo, y una rama que también se va posteriormente a anastomosar con el arco palmar profundo. Y posteriormente el arco palmar superficial va a dar lugar a las arterias digitales comunes y a las digitales propias. En acá es importante recordar de que también la arteria cubital va a administrar irrigación para los músculos que se van a encontrar acá, por ejemplo, el pronador cuadrado, entre otros. Entonces, también es importante en acá lo mismo, recordar que va a dar un tronco para las recurrentes, y el tronco de las interóseas también va a dar una arteria que es bastante importante, que va a ser, irónicamente, la recurrente radial. Y irónicamente porque se supone que si se llama radial debería ir o ser rama de la radial, pero la recurrente radial es rama del tronco de las interóseas que va a dar la arteria cubital. Entonces, también tenemos que tener en cuenta de que en todo su trayecto, esta arteria va a dar ramas que van a irrigar a los músculos que vamos a encontrar, como por ejemplo el músculo flexor largo del pulgar, el flexor común, va a irrigar también al músculo pronador cuadrado. Y importante también recordar de que su rama interósea va a penetrar la membrana interósea y se va a ir a posterior. En este trayecto también esta rama va a irrigar a los músculos supinador corto, separador largo del pulgar, como ya les dije, también va a dar la recurrente radial posterior, y esta también se va a ir al círculo arterial de la epitróclea. Vamos a ver de que también va a dar algunos ramos ramos musculares para el antebrazo, va a dar una rama carpiana dorsal, también va a dar una arteria transversal anterior del carpo, y posteriormente esta se va a anastomosar con la arteria radial, y también va a dar una rama carpiana palmar. Entonces, acá podemos observar cómo la arteria cubital está pasando por el canal de Guyon, y finalmente, pues, esta va a contribuir o se va a convertir en el arco palmar superficial, y después va a dar las distintas ramas para la irrigación de la mano. Acá también podemos ver un poquito más esquemáticamente cómo es que termina la arteria cubital, y da una rama que va a ser la rama palmar del carpo, el arco palmar superficial, y también va a contribuir en el arco palmar profundo. Eso sería todo, doctor. Gracias. Muy bien. A ver, nervio mediano. No, hemos hecho guía práctica de el carpo. ¿Con quién estamos? Yo, doctor, ya está presentando. Bueno, doctor, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. En esta oportunidad voy a pasar a explicar algunas guías de práctica clínica sobre fracturas carpianas y de fracturas de escafoides. Tome en cuenta principalmente dos guías o artículos clínicos importantes, ya que per se no hay una guía existente de fracturas carpianas, pero detallan el tratamiento, ¿no? Una de ellas es de Up to Date, que fue realizada el año 2020 por el médico Kevin de Weber, y la otra es una realizada por médicos como Brian Christie y Brett Michelotti. Esta fue realizada en el 2019. Principalmente estos artículos dividen a fracturas de cada hueso que compone el carpo. Se va a explicar estos huesos a excepción del escafoides. Principalmente tenemos que la fractura del hueso semilunar ocurre con mayor frecuencia por una caída sobre una muñeca extendida o por algún otro tipo de lesión que sea por hiperextensión de la muñeca.
Los pacientes vienen a consulta con un dolor en la muñeca, este se agrava con el movimiento o el agarre, principalmente debido a la ubicación intracapsular de este hueso. La inflamación puede ser muy mínima. Dentro de la fractura piramidal, del hueso piramidal, estas son las segundas fracturas muy frecuentes del hueso del carpo y suelen ser fracturas por avulsión de ligamentos. El paciente tiene antecedentes de traumatismo y se ve un dolor en la cara cubital de la muñeca. Aquí se puede ver principalmente una pequeña fractura de semilunar en radiografía. Y aquí una fractura del piramidal. Aquí. Dentro de la fractura del pisiforme, se lesiona en una caída sobre una Pausa. mano extendida. Pausa. Escalante, Noamel. Presente, doctor. Ya, a ver, ¿cuál había sido la signología de la lesión, de la fractura del semilunar? Ferrell y Elena. Ferrell, Doctor, ya, a la misma pregunta. Doctor, las fracturas de semilunar generalmente se van a dar por una caída sobre la muñeca extendida o por alguna lesión de hiperextensión de la muñeca. La signología. Doctor, ¿puedo responder? Ya. Los pacientes van a presentar dolor en la muñeca, lo cual se va a agravar con el movimiento o el agarre de la muñeca. Esto va a ser debido a la ubicación intracapsular del semilunar y además que la inflamación va a ser mínima. ¿Qué puede añadir la expositora? No, doctor, esa es la presentación de una fractura de semilunar. ¿Qué diagnósticos diferenciales tenemos? La verdad no sé. ¿Has revisado bien tu guía? En la guía debe estar, ¿ah? Todas las 10 dimensiones de diagnóstico. Doctor, ¿podría ser un síndrome del túnel del carpo? Túnel del carpo. A ver, veamos qué opina Guevara Gallegos. Yamil. Shirley. ¿Quién fue de los compañeros? ¿Quién no se conectó todavía? A ver, Mesa, ¿qué caño entonces responde la pregunta? Presente, doctor. Mesa. ¿Dónde estás, Mesa? ¿Qué caño? Presente, Ya, doctor. a Yo ver. soy Mesa de Caña. Y ya responde la pregunta. ¿Qué otro diagnóstico diferencial? Ya, van a estar bien atentos a la exposición. Es solamente 1 hora y la necesito que estén bien todos concentrados durante esa hora. Me está preguntando más. Ya, a ver, continuamos la exposición. La anterior, pon la anterior, la diapositiva anterior. Exactamente. No, la siguiente. Ah, ya, está con esto. ¿No? Ahí están viendo la flechita. ¿No? ¿Qué hueso está señalando esa flechita? Este es el hueso semilunar, doctor, y este es el hueso... Perdón, este es el hueso piramidal y este es el hueso semilunar. Una Ya, fractura. y la flecha amarilla, ¿qué hueso está señalando? El hueso piramidal, doctor, la fractura del piramidal. ¿Seguro? Sí, A doctor. ver. Carla Serna Loma.
Serna. ¿Está Doctor Serna? presente. Ya la pregunta. La flecha amarilla, ¿qué hueso estamos? Está indicando. Doctor, el hueso piramidal. Ya, perfecto. ¿Y la flecha moradita? Hay una flecha moradita que está al lado. Ah, no, ese es tu cursor. Sí, sí, doctor. La roja. Ah, ya. Yo que estaba bien. No, ahí es el fragmento de la factura que estaba donde estaba señalando. ¿No es cierto? Ya, continuamos. Bueno, en las fracturas de pisiforme se dice que más comúnmente este se lesiona en una caída sobre la mano extendida con la muñeca en extensión o cuando el talón de la mano se usa como martillo. Los pacientes vienen a consulta por un dolor e inflamación en las caras palmar y cubital de la muñeca. En la fractura del trapecio, principalmente ocurren por una caída sobre una mano extendida también, y el paciente se presenta generalmente con una inflamación mínima, pero puede tener una incomodidad significativa. Dentro de fracturas del trapezoide, estos ocurren por una carga axial del segundo metacarpiano, o rara vez pueden ocurrir como resultado de un trauma dorsal derecho. Los pacientes se van a presentar con cierto grado de inflamación en el dorso de la mano y dolor en la zona dorsal justo proximal a la base del segundo metacarpiano. En la fractura del hueso grande, este es el resultado de una caída sobre un puño cerrado. El paciente va a presentar un dolor y hinchazón notorias en el dorso de la mano, suele haber sensibilidad dorsal sobre el área del hueso grande y está proximal al tercer metacarpiano. Dentro de la fractura del hueso ganchoso, estas son más comunes y son el resultado de una caída sobre una mano extendida o el practicar deportes como tenis, golf o béisbol. Estos pacientes presentan sensibilidad profunda en la palma de la mano sobre el gancho del ganchoso. Dentro del diagnóstico de estas fracturas, principalmente se dice que al tomar una radiografía simple, cuando se sospecha una fractura, se deben obtener estos. Sin embargo, no son sensibles y detectan menos de la mitad de todas las fracturas. En cambio, la tomografía computarizada es muy precisa para identificar fracturas o dislocaciones del carpo. Y para evaluar las superficies articulares, cuando se trata de un desplazamiento intraarticular, se dice que la resonancia magnética tiene un valor adicional para detectar lesiones óseas y de tejidos blandos, tanto agudas como crónicas. Aquí se ve una pequeña imagen de una radiografía de una fractura en la que se ve una pequeña alteración en el hueso pisiforme. Se dice que los principios generales de un tratamiento para fracturas de carpo se recomienda primero como el manejo inicial, minimizar la lesión adicional de los tejidos, en particular de las estructuras neurales y vasculares, mediante la inmovilización de la fractura, que es muy importante. Debido a que puede ocurrir una inflamación de tejidos blandos como resultado de esta fractura, la inmovilización ya inicial se logra mediante la aplicación de un yeso removible o la fibra de vidrio o una férula termoplástica moldeable. Esta se puede quitar más tarde para permitir la reducción, la fijación y el enyesado posterior del paciente. Se dice que la mayoría de estos pacientes obtienen un alivio con la inmovilización, el hielo y los analgésicos, como el paracetamol. Ocasionalmente se dice que se necesitan analgésicos opioides para controlar el dolor durante los 3 a 5 días post-fractura. Los pacientes que solicitan opioides más allá de este tiempo deben ser reevaluados por irritación debido a la férula o el yeso mal ajustado, o una lesión que no ha sido detectada, o la fractura presenta una complicación. Dentro del tratamiento principalmente se considera a cada uno de los huesos. Dentro del tratamiento de fracturas piramidales, del hueso piramidal, es inicialmente conservador. Se inmoviliza el paciente durante 4 a 6 semanas. Como estas fracturas son muy poco comunes,
existe una evidencia limitada de lo que se debe hacer exactamente para esto. Se dice que las fracturas que son desplazadas deben tratarse con reducción abierta y fijación interna. En tratamiento de fracturas de hueso trapecio, en las fracturas que son no desplazadas del cuerpo de trapecio se puede manejar con un yeso en inmovilización, aunque se va a recomendar un seguimiento estrecho para evaluar la inestabilidad. Las fracturas que son desplazadas o que son inestables requieren la reducción abierta y la fijación interna a través de un abordaje volar. Como estas fracturas son de naturaleza compresiva, se dice que pueden requerir un injerto óseo para sostener la superficie articular carpometacarpiana. En el tratamiento de fracturas de hueso semilunar, las fracturas... Las fracturas que no tengan desplazamiento o las fracturas que sean pequeñas del reborde dorsal se tratan con un yeso o con inmovilización. Las que son desplazadas requieren la reducción abierta y fijación interna, especialmente en casos que tengan una subluxación palmar del hueso grande con subyacente. Y se dice que las fracturas de la superficie articular palmar, aunque sean muy pequeñas, requieren una fijación quirúrgica, ya sea con un tornillo o una aguja de Kirchner, ya que se dice que el labio palmar es muy fundamental para la vascularización del semilunar. Dentro de las fracturas del hueso grande, en su tratamiento sabemos que el enyesado y la movilización son una opción, pero la vascularización limitada que rodea este hueso puede resultar en un retraso o una falta de unión y así un tratamiento óptimo. Si estas fracturas no se inmovilizan de manera adecuada, el hueso grande puede colapsar, lo que va a requerir una reducción con un injerto óseo para evitar la sobrecarga de articulaciones como la articulación ganchosa piramidal y escapotrapezoidea. Se debe estabilizar el hueso grande y restablecer la altura del carpo. También en fracturas de hueso ganchoso, las que no tengan desplazamiento pueden tratarse con un yeso e inmovilización. Si esta fractura sigue siendo sintomática o se presenta con un dolor tardío, se puede realizar la escisión del gancho. Estas son significativas porque las articulaciones carpometacarpianas de los dedos anular y meñique se van a articular con el ganchoso y su movimiento va a ser muy importante para el agarre de la fuerza del paciente, por eso se requiere un tratamiento mucho más detallado. Las fracturas que no sean desplazadas se pueden tratar con un yeso o inmovilización, pero las fracturas desplazadas o articulares que afectan la articulación carpometacarpiana deben tratarse sí o sí con unos clavos percutáneos, o utilizando una placa en H o tornillos de compresión. En la fractura de hueso pisiforme, simplemente se le puede, si esta fractura no tiene un desplazamiento, se le puede dar al paciente, se le puede enyesar e inmovilizar durante 4 a 6 semanas. Las fracturas que sean con minutas o que progresan a una pseudoartrosis, ya sea sintomática, se tratan ya con escisión, pero en raros casos. Y las fracturas de hueso trapezoide que no sean desplazadas se manejan con un yeso en inmovilización, mientras que las desplazadas se deben manejar con una reducción abierta y fijación interna, utilizando agujas de Kirchner o tornillos en estos pacientes. Bueno, continúa con la guía principalmente de diagnóstico y tratamiento para fracturas de hueso escafoide, realizada por 3 autores, publicada en el año 2020. Se dice que estudios previos han demostrado que una fractura de escafoides es la fractura más común entre los pacientes con dolor postraumático en el lado radial de la muñeca. Estas son notorias por ser ya difíciles de diagnosticar y lograr la consolidación de esta fractura. Como sabemos, el escafoide forma un enlace mecánico importante entre las filas proximal y distal del carpo. Aproximadamente el 80% de la superficie de este hueso está cubierta de cartílago, lo que sirve para articularse proximalmente con el radio distal, el hueso cubital con el semilunar y grande, y distalmente con el trapezoide y el trapecio.
Se dice que estas fracturas son muy frecuentes, representan el 60% de las fracturas del carpo, 11% de las fracturas de la mano y 2% de todas las fracturas en total del cuerpo. Con mayor frecuencia ocurren en hombres jóvenes de 15 a 25 años de edad, ya sea accidentes laborales, ¿no? Las fracturas del área de la cintura, 2/3 de principalmente todas las fracturas del escafoides se presentan, de las cuales la mayoría no tienen desplazamiento. Pero las fracturas del tercio distal, 25% de estas son netamente fracturas de escafoides, mientras que el 5 a 10% ocurren en el tercio proximal. En la guía práctica clínica, principalmente los especialistas recomiendan usar 3 clasificaciones importantes. Las que se usan mayormente es la de Herbert, que evalúa la inestabilidad esperada de la fractura. La de Rous o Rous, que sirve para la orientación del plano de fractura en fracturas transversales, oblicuos horizontales y oblicuos verticales, y las que especialmente utilizan ellos, que es la clasificación de fracturas de Mayo, para la ubicación de la fractura, y también proporcionan apéndices sobre los factores atribuibles a la inestabilidad que pueda presentar la fractura. Aquí está la clasificación de Herbert, la que más se utiliza, en el que clasifica mediante puntos como A1, B1 y un punto C, D y D1. En el tipo A, la fractura puede ser una fractura aguda estable. En el tipo A1 es la fractura del tubérculo. En el tipo A2 es una fractura incompleta en la cintura del escafoides. El tipo B comprende la fractura aguda inestable en subtipos 1, 2, 3 y 4. Una B1 oblicua distal, B2 fractura completa de la cintura del escafoides aquí, B3 fractura del polo proximal, o B4 fractura transescafolunar o fractura más luxación del carpo. El tipo C no tiene una no unión retardada, el tipo D no unión establecida y el tipo D1 no unión fibrosa, pero es una fractura estable, o puede ser de tipo D2 no unión desplazada, de características inestables. Y esta es la clasificación de Mayo, que también se ve de acuerdo al tiempo que puede pasar, ¿no? Mide el tiempo más la localización de la fractura, si está en la cintura del escafoides, en el tercio medio, en el polo proximal, en el tercio distal, en la tuberosidad o en la superficie articular, ya sea el tiempo que pase de menor a 4 semanas, mayor a 4 semanas, o de un tiempo de 4 o 6 meses en el que el paciente puede tener una pseudoartrosis ya avanzada. El diagnóstico de estas fracturas principalmente incluye una comparación con la mano opuesta no lesionada para ver la sensibilidad anatómica de la tabaquera, la sensibilidad del tubérculo del escafoides, que se presente o no dolor con la compresión axial del pulgar en estos pacientes. Las radiografías simples convencionales, incluidas las imágenes ya sean dorsopalmar y lateral de la muñeca, se van a poner en una posición neutra. Para visualizar óptimamente el escafoides, en la proyección dorsopalmar se logra con el puño cerrado y la desviación cubital, usando la técnica de Stecher para proyectar el escafoides en toda su longitud. Una fractura de escafoides que no tenga un desplazamiento, o sea, mínimamente desplazada, solo se detecta si la de los rayos X de la máquina de radiografía apunta paralelo a la línea de la fractura. La guía nos detalla el tratamiento mediante 3 tipos. Ya, una de ellas es la fractura del... Pausa. A ver, Ferrell, no, Fiasconari, Málaga. Fiasconari. ¿Está Fiasconari? Flores, que es igual Dígame, doctor, presente. Ya, Flores. A ver, ¿cómo se debe tomar la radiografía para una lesión en escafoides? ¿Cómo es la posición que ha explicado tu compañera? Doctora, ella explicaba que se tiene que tomar en posición neutra
Y óptimamente va a ser en proyección dorsopalmar. El puño debe estar cerrado. Muy bien. González Delgado. González. Diana González. Sí, doctor. ¿Presente? Sí, Diana, presente, doctor. a ver, ¿hasta dónde vamos? ¿Qué es la parte más importante que has podido captar de toda esta información, de la guía práctica? Pregunta muy sencilla. Doctor, es importante ser muy minuciosos con el examen, ya que no es fácil detectar. Ya, ¿cómo hay que ser minucioso? ¿En qué consiste ser minucioso? Doctor, por ejemplo, a la hora de tener en cuenta lo que es el examen, como dijo la radiografía, porque y a la hora también de tener en cuenta lo que son los diagnósticos diferenciales, ya que se pueden confundir con esos diagnósticos diferenciales. ¿Qué dice la expositora? Sí, doctor, también estoy de acuerdo. Lo importante es considerar que esta fractura no es fácil de distinguir, pero tampoco es una fractura menos común, es una de las más comunes del carpo, por lo cual siempre hay que estar atentos a la consulta cuando llega el paciente y nos transmite sus síntomas. Y ver también la Continuamos. clasificación de esta fractura. Ya, continuamos. Dentro del tratamiento se dice que después en fracturas de cintura de escafoides, después de un tratamiento adecuado, ya sea con yeso, se logra una consolidación a las 6 semanas para aproximadamente el 90% de otras fracturas de cintura de escafoides. Ya sea que tengan un desplazamiento mínimo o no tengan desplazamiento. Esta fractura puede dividirse mediante un desplazamiento ya sea menor a 1 milímetro, mayor a 1 o menor a 1.5 milímetros. Por lo general, una fractura de escafoides que tenga un desplazamiento mayor a 1 milímetro se considera inestable y por lo tanto es candidata para la fijación interna. Se dice también que la fijación interna es obligatoria para todos los casos de fracturas que tengan un desplazamiento menor a 1.5 milímetros. Las fracturas que tengan un desplazamiento moderado, mayor a 1.5 milímetros, requieren una inmovilización prolongada durante 8 a 10 semanas con yeso. Sin embargo, se debe considerar el tratamiento quirúrgico si esta inestabilidad se sospecha, ¿no? El tratamiento quirúrgico se indica para fracturas moderadamente desplazadas, en el cual se utiliza una fijación interna percutánea retrógrada. Se dice que también se utilizan cirugías asistidas por artroscopía, ya que esta tiene la ventaja de proporcionar una visualización directa de esta fractura, para garantizar una reducción mucho más precisa, para permitirnos también una evaluación directa de la protrusión del tornillo y para permitir la detección de lesiones ligamentarias intrínsecas y extrínsecas que estén asociadas a esta fractura. Este es un algoritmo que presenta la guía clínica para poder clasificar dentro de el grado de desplazamiento que estos pacientes tengan. Si una fractura es no desplazada, se considera menor a 0.5 milímetros, se le da un yeso de brazo corto durante 6 semanas. Sin embargo, si este paciente presenta una fractura comminuta, no cumpla bien el tratamiento que se le administró o este paciente sea un fumador, se le da un yeso corto por 10 semanas. Si esta fractura es desplazada, pero tiene un desplazamiento de 0.5 y menor a 1.5 milímetros, se le da un yeso de brazo corto por 10 semanas. Sin embargo, si este paciente también tiene una fractura comminuta, una alineación de la deformidad en dorsiflexión del semilunar, un ángulo intraescafoideo mayor a 35 grados, o sea, parte de una lesión perilunar concomitante, se le da un tratamiento operatorio. Pero si esta fractura sí o sí es mayor, si este desplazamiento es mayor
a 1.5 milímetros, el paciente es candidato directo para una cirugía. Dentro de las fracturas del polo proximal del escafoides, se dice que tienen una estabilidad inherente debido al pequeño tamaño del fragmento que presenta. Pausa. González, Guevara Gallegos, Yamil Francisco. Yamil Francisco. Wendy Yogalena. Presente, doctor. Buenas tardes. Wendy. A ver, si tenemos una fractura de escafoides con un desplazamiento de 1.5 milímetros, ¿cuál es el manejo? Mi compañera mencionó que lo más recomendable es realizar una cirugía, doctor. ¿Y en qué consiste la cirugía? Hacer una reposición del hueso, doctor. La expositora, ¿qué dice? Doctor, se realiza principalmente una fijación interna percutánea retrógrada en estos pacientes o una cirugía asistida por artroscopía. Continuamos. Dentro de las fracturas del polo proximal del escafoides, se dice que, bueno, como venía explicando, este es inherente, tiene una estabilidad inherente, debido al pequeño tamaño de este fragmento que puede tener, ya que de por sí el hueso también es pequeño. Y también una unión desequilibrada con el ligamento escafoideo similar, solo en su lado dorsocubital. La distinción entre estas fracturas que sean no desplazadas y desplazadas es muy crucial, razón por la cual los especialistas recomiendan la investigación con una tomografía computarizada para todas las fracturas proximales y la fijación interna si esta fractura se encuentra prolongada. Se informó que el tratamiento conservador da como resultado una tasa de pseudoartrosis del 10 al 14%. Para fracturas no desplazadas y de hasta más del 50% o menos para fracturas desplazadas. Sin embargo, se puede considerar un tratamiento conservador, pero con una inmovilización prolongada durante 8 o 10 semanas, ya sea que el paciente tenga una fractura que no sea desplazada, que no tenga signo de estabilidad y que no sea parte de un traumatismo de alta energía. Principalmente se prefiere una técnica muy abierta, de acuerdo a la técnica quirúrgica, para visualizar lo que es la línea de la fractura, ya que va a permitir una colocación más precisa de un tornillo lo más perpendicular posible al plano de la fractura. Esta técnica se dice que reduce el riesgo de daño de los tendones extensores. En esta técnica se utilizan tornillos de diámetro pequeño con medidas de 1.7 milímetros o 1.9 milímetros. Estas son importantes porque reducen el riesgo de fricción del fragmento de la fractura. Sin embargo, para los fragmentos que sean mucho más pequeños de los sectos proximales del escafoide, las agujas de Kirchner de 0.8 o 0.9 milímetros pueden ser la única posibilidad para lograr una técnica quirúrgica óptima. Este es otro algoritmo que presenta. En caso de ser una fractura no desplazada menor a 0.6 milímetros, se puede considerar un tratamiento quirúrgico o la administración de un yeso de brazo corto durante 10 semanas. Si esta fractura es desplazada, ya sea mayor a 0.6 milímetros, sí o sí, este paciente es candidato directo para una cirugía. Dentro de las fracturas de escafoides distal, se dice que el tercio distal del escafoides es muy bien vascularizado y las fracturas en esta parte no se desplazan o se desplazan mínimamente. Se dice que la experiencia actual de estas fracturas se curan sin complicaciones es muy óptima después de la administración de un tratamiento conservador. Principalmente se dicen que estas se tratan suficientemente durante 4 semanas de inmovilización con un yeso o una órtesis de brazo corto.
El segundo tipo de fractura más común del escafoides distal es la fractura intraarticular en la mitad radial de la superficie articular. Esta va a ser causada por fuerzas de compresión o el cizallamiento a través del trapecio. Para estas fracturas se recomienda una inmovilización prolongada de 4 a 6 semanas con yesos de repetición. En casos raros de esta fractura, se dice que pueden presentarse un patrón de fractura conminuta que involucra toda la superficie articular del escafoides distal. En este caso, los pacientes necesitan un yeso de brazo corto con inmovilización del pulgar durante 4 o 6 semanas. No se considera la terapia quirúrgica en estos pacientes ya por el desplazamiento mínimo que tiene. Pausa. Ya. Entonces, en este escenario deben tener en cuenta lo que está definido y bien claro, ¿no? Estamos hablando del trazo de la fractura a nivel del escafoides distal, ¿no? Sí. Y cuando este es un tratamiento, es un caso, pues, donde, digamos, nos da más chance para hacer tratamientos conservadores. ¿Y eso por qué? A ver, la expositora, ¿por qué en el caso del polo proximal es más complicado que el polo distal? Sería por el compromiso anatómico que presenta, doctor. La proximidad ¿Qué compromiso anatómico? ¿Cuál es el compromiso anatómico? A ver. Pacheco Vargas. Alessandra. Presente, doctor. ¿Qué puede decir al respecto? ¿Podría, disculpe, doctor, volver a dar la pregunta para entender mejor? ¿Por qué las fracturas de radio proximal, del escafoides proximal, es más compleja que las fracturas del escafoides distal? Más complejo lo digo porque los de distal se pueden tratar con tratamiento conservador en su gran parte. Porque podría causar una mayor inestabilidad, ¿no? Ya que ahí se da en la parte proximal, digamos que ahí se da la unión, digamos, está en mayor contacto con el ligamento, con los ligamentos, ¿no? Hacia la otra, o sea, como parte de la articulación. Entonces, si se afecta la parte proximal, yo creo que afectaría más, ¿no? Y es más, el tratamiento es de mayor cuidado, como usted dice, a diferencia de la parte distal del escafoides. Guevara Gallegos. Guevara Gallegos, Shirley, anótale a Guevara, va a hacerme la vascularización del escafoides y su importancia anatómica. Ya, alguien estaba levantando la mano. Tiene el micrófono. A ver quién levantó. Puede hablar nomás. Ya, creo que decía. Doctor. Danely Jung. Sí, doctor. Doctor, podría ser porque justo en el hueso del escafoides va a tener va a haber una irrigación sanguínea un poco deficiente y por eso si va a haber una fractura proximal, va a ser que ese flujo de sangre se disminuya más. Ya, justamente sí, la pista está en ahí, ¿no? Y seguramente cuando hable su compañero en la siguiente exposición, van a poder reconocer, porque todo está relacionado con la parte anatómica, ¿no? Doctor, es un huesito muy sensible. Sí, a ver, ¿quién? Doctor, disculpe, me llamó y justo me botó en mí. ¿Era porque levanté la mano, doctor?
Soy Ya. María. Bueno, yo también me refería a lo que era la articulación más que el lado vascular, porque entran a principal articulación justo la parte más proximal con lo que es el radio. Entonces, habría más compromiso a nivel del movimiento de la muñeca y también por eso pienso que es mucho más difícil y tiene que tener un tratamiento no conservador. Ya, perfecto. Estamos por ahí con la idea, pero lo vamos a consolidar con la siguiente exposición que les va a dar su compañero. Ya en la siguiente clase, que se prepare ese tema para que vean la diferencia anatómica que se produce cuando hay estas lesiones. Continuamos la exposición. Ya, bueno, aquí se presenta otro algoritmo para las fracturas de escafoide distal. Se dice que se debe considerar una tomografía cuando la lesión intraarticular sea muy grave o cuando se sospeche un desplazamiento de fractura. Se dice que si hay una fractura extraarticular de avulsión del tubérculo escafoideo, se le da una escayola dorsal de la muñeca o una órtesis por 4 semanas al paciente. Si hay una fractura intraarticular y tiene un desplazamiento mayor a 1.6, perdón, menor a 1.6 milímetros, se le da un yeso en brazo corto de un tiempo de 4 a 6 semanas, y si tiene un desplazamiento mayor a 1.6 milímetros se le considera un tratamiento quirúrgico en estos pacientes, pero lo cual no se llega, ¿no? Eso sería todo, gracias. Que se prepare la exposición del nervio mediano. ¿Quién está con el nervio mediano? Doctor, ahorita voy a presentar, disculpen. Para anticiparles, jóvenes, que ya en estos días ya vamos a tener la evaluación, la primera evaluación. Está programado para el día jueves 20, pero eso todavía voy a coordinar con su delegada. Terminando la clase, vamos a conversar ese tema, Shirley, ¿ya? Nos vamos a poner de acuerdo en ese tema. Ya, la presentación. Doctor, está cargando, ahorita lo presento. Un ratito, por favor. Está bien, doctor. Doctor, buenas tardes, compañero, buenas tardes. Voy a exponer
sobre el nervio mediano, el recorrido del nervio mediano. Sí, vamos. Quiero empezar explicando un poco sobre lo que es la constitución del plexo braquial. Vamos a empezar con estos nervios espinales, que son el C5, C6, C7, C8 y T1, que son los ramos anteriores. De la C5 y la C6 se van a unir y van a formar lo que es el tronco primario superior. El C7 va a formar el tronco primario medio, el C8 y el T1 formarán el tronco primario inferior. Cada uno de estos troncos primarios tendrán divisiones, tanto anteriores como posteriores. El posterior se unen y forman lo que es el fascículo posterior. En el caso de lo que son los anteriores, vamos a ver que tanto el tronco primario superior como el tronco primario medio van a formar lo que es el fascículo lateral o tronco secundario medio musculocutáneo, como lo podemos ver señalado en este momento. Y el tronco primario inferior se divide anteriormente y formará lo que es el fascículo medial o tronco secundario medio cúbito-cutáneo. Estos a su vez van a dar lo que son ramos terminales, cada uno de ellos. Del cordón lateral emergerán dos nervios, el cual el primero será el nervio musculocutáneo y el segundo será la raíz lateral del nervio mediano. Del cordón posterior van a emerger también dos nervios. El primero va a ser el nervio radial y el segundo tendremos al nervio circunflejo o nervio axilar. Finalmente tendremos tres ramas del cordón medial. El primero será la raíz medial del nervio mediano, el segundo es el nervio cubital y por último tendremos al cutáneo medial. Para lo que es en sí la exposición, que es lo que es el nervio mediano, tendremos que la raíz lateral del nervio mediano, del mediano y la raíz medial del mediano se van a unir y van a formar lo que es el nervio mediano, que se va a mostrar en este momento. Ya, ahora centrándonos en lo que es el nervio mediano, este va a nacer aproximadamente a la altura de la apófisis coracoides y va a seguir la dirección del músculo coracobraquial. El nervio mediano va a seguir su trayecto hacia abajo, sigue por el borde interno de la porción corta del bíceps braquial en conjunto con la arteria humeral y llega hasta el codo por medio del surco o canal bicipital interno. Este surco o canal está delimitado entre el pronador redondo y el bíceps braquial. Siguiendo con lo que es el nervio mediano, ahí termina su recorrido en el brazo y empieza el recorrido en lo que es el antebrazo. Después de que pasa por el surco bicipital interno, el nervio mediano pasa entre las dos cabezas del pronador redondo y llega hasta la línea media del antebrazo. Estamos hablando de los 2/3 superiores. Se encuentra ubicado entre lo que es el flexor profundo de los dedos, que va a ser señalado en este momento, el flexor largo del pulgar, y a su vez va a estar cubierto por lo que es el flexor superficial de los dedos. Luego de eso va a llegar a la muñeca. En la muñeca se halla un espacio conocido con el nombre de túnel carpiano, el cual es una estructura osteofibrosa limitada por los huesos del carpo y el ligamento anular. El contenido de este túnel carpiano va a ser el nervio mediano y 10 tendones, los cuales 4 pertenecen a lo que es el flexor superficial de los dedos, 4 al flexor profundo de los dedos, 1 al flexor radial del carpo y otro al flexor largo del pulgar. En este caso, el nervio mediano pasa por el túnel carpiano y llega a la mano donde se va a ramificar. Aquí vemos que está haciendo como que un recuento de por dónde pasa. Aquí vemos que va a pasar por canal bicipital, entre donde se encuentra. Lo vamos a pasar por el túnel carpiano.
Y vamos a ver los ramos que tiene el antebrazo. La primera rama que da es la articular, que es sensitiva y es para la articulación del codo. En su trayecto por el antebrazo da tanto ramos anteriores como posteriores. Entre los ramos anteriores, estos se dirigen a los que son los músculos epiteliales, como lo que es el pronador redondo, el flexor superficial de los dedos, el palmar mayor y el palmar menor. Y los ramos posteriores, en este ramo posteriores va a tomar el nombre de lo que es nervio interocio posterior y va a dar rama al flexor largo del pulgar y en la porción radial del flexor profundo de los dedos, es decir, al tendón que le corresponde al dedo índice y al dedo medio. Y antes de pasar por lo que es el túnel carpiano, va a dar un ramo al que es el palmar, que es el encargado de dar lo que es la inervación sensitiva a la palma de la mano, que una vez se introduce por el túnel carpiano se ramifica. Este va a llegar a la mano y va a lograr lo que es la distribución sensitiva y va a dar 6 ramos terminales. Inmediatamente después de que el nervio mediano pasa por el retinaculo flexor, da un pequeño ramo que es conocido como lo que es el ramo tenar, que está encargado de inervar a todos los músculos de su respectivo movimiento, lo que es el oponente del pulgar, cabeza superficial del flexor corto del pulgar y abductor del pulgar. Luego dará un nervio digital palmar lateral del pulgar. Luego tenemos el nervio digital palmar medial del pulgar, nervio digital palmar. Ahí tenemos el nervio digital lateral del pulgar. Ahí tenemos al nervio digital palmar lateral del dedo índice. Ahí tenemos al nervio digital interóseo, el segundo, el cual se va a ramificar en 2. Y el último va a ser el nervio interóseo del tercer espacio interóseo, el cual también se va a ramificar. Finalmente, nos damos cuenta que el nervio mediano cubre la inervación sensitiva del primer, segundo, tercer y la mitad del cuarto dedo de la mano. Eso sería todo. Muy bien, Diana. Bien, jóvenes, por ahora quedamos ahí en terminar la primera sesión de la clase y mañana probablemente a eso de las 8:30 empezaremos la segunda parte que nos toca. Vamos a hablar un poco más de patologías de la muñeca y de la mano. Y más tarde les estará comunicando seguramente su compañera Luisa acerca del examen. Bien, hasta ahora terminamos y ya nos estamos comunicando en la siguiente. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.